un cablecito para mostrarles unas cosas. Un poquito de la teoría primero, o sea, solo para introducirnos. Entonces voy a conectar aquí una tablet que tengo y les voy a compartir para poder empezar con eso. Dejé el cable. Está todo esto un enredo de cables que le dejé hoy en la mañana. Listo. Ok, entonces les quería mostrar primero un poco la teoría de lo que a veces en clases, digamos, empieza estudiando esta parte de la teoría. Y vamos a ver una simulación en el computador también, un poco de lo que a veces en clases hacemos. Y después vamos haciendo la construcción, que es bien sencilla, es bien fácil, pero es bien práctica también. La construcción funciona, le probé en la mañana, hice un video inclusive, funciona bastante bien, a pesar de que es bien sencillo, funciona bastante bien. Entonces, esta parte de aquí de la teoría, permítame abrir aquí para compartir con ustedes este documento, compartir la pantalla. Ya. Entonces, una antena básicamente conlleva lo siguiente. Ustedes tienen un generador aquí, ya sea un generador que se mueve aquí con una corriente alterna, ¿ya? Que normalmente para poderse transmitir tiene que tener cierta frecuencia un poco elevada a la cual va a transmitir esa señal. Y esto se conecta con una línea de transmisión en la cual, digamos, se la representa de esta forma. Una línea de transmisión es un cable, básicamente, ya sea un cable de algún tipo especial, conocidos normalmente para hacer comunicaciones inalámbricas. Se utilizan estos cables desde los conocidos como cables coaxiales, y cuando se eleva bastante más la frecuencia, se trabaja con cables, especialmente en frecuencias de gigahercios, con unos sistemas conocidos como guías de onda. Entonces, esta línea de transmisión conecta, aquí se conecta a la antena. Entonces, este cable viene acá y se conecta aquí a la antena. Y la antena es simplemente un elemento conductor, que puede ser, por ejemplo, pongámosle aquí en verde, puede ser esto, digamos, un dipolo, ¿ya? Entonces viene, se conecta aquí el cable a la antena y esto comienza, si es que es un transmisor, esto comienza a irradiar energía de alguna forma, ¿ya? ¿Por qué ocurre eso? Porque al momento, estos conductores aquí realmente pueden ser cualquiera, pueden tener cualquiera de estas formas, por ejemplo. Puede ser un elemento que se dobla, tipo esto así. Es un elemento conductor que se dobla, ¿ya? Puede ser un elemento que está de esta forma y de repente tiene un doblez, como en este caso. Si es que está así, es como una especie de monopolo. Si es que yo le conecto la parte negativa hacia abajo, esto se convierte en un dipolo, ¿ya? Entonces aquí yo tengo un doblez de la señal. Puede ser un conductor que cambia de forma aquí abruptamente, ¿ya? Eh, puede tener esta forma, ustedes tal vez hayan visto antenas de esta forma, que son una especie como de espirales. Entonces, cualquiera de estas conductores o cables, que ya sea de cobre o de aluminio, que son buenos conductores de energía eléctrica, ocurre que cuando están fluyendo los electrones aquí por este conductor, están fluyendo esos electrones, al ver una variación geométrica, hace que esos electrones se aceleren. Por ejemplo, aquí hay una variación de un doblez, o aquí hay una variación de aquí por ejemplo se está torciendo ese conductor, o aquí hay un cambio de forma, entonces hay una variación. Entonces, cuando hay una variación geométrica del conductor, hace que los electrones se aceleren. Y esos electrones al acelerarse crean un campo electromagnético, el cual va a estar fluyendo en el espacio. Entonces va a comenzar a fluir en el espacio ese
campo electromagnético, ¿ya? Y eso es lo que se va a transmitir en el aire, ¿no? Es decir, tengo una variación de corriente eléctrica aquí creada por el generador, en este caso el transmisor, que tiene una serie de elementos con los cuales se lo construye, pero que básicamente lo que hace es que una señal se vaya moviendo con cierta forma oscilatoria. Y eso se transmite por esa línea de transmisión, que es el cable que les comento, y después llega a la parte de la antena. La antena lo que va a hacer va a irradiar esa energía en el espacio. De aquí ocurre que hay un fenómeno que se llama el fenómeno de la reciprocidad. Es decir, lo que yo tenga en la parte de transmisión va a ser básicamente lo mismo en la parte de recepción. Es decir, en la recepción yo voy a tener también una antena que va a recibir, con el mismo color, una antena que va a recibir esa señal, ¿ya? Se conecta con un cable aquí de tipo coaxial, normalmente por la frecuencia a la cual se está recibiendo. Y aquí tenemos nuestro receptor, que también se lo puede decir que es una especie como de oscilador aquí. Pongámosle otro color incluso. Una especie puede ser, de oscilador. Todo eso se explica después en clase normalmente de por qué tienen estas simbologías y esto, por qué el oscilador, porque adentro tiene una especie de circuitos que lo que hacen es que para poder viajar en el espacio tiene que ir a una frecuencia elevada por varios motivos. Uno de ellos es inclusive por el hecho de esto de la antena, que tengo que elevar la frecuencia para que disminuya el tamaño físico de la antena y podamos construir una antena normalmente en casa. Entonces esa frecuencia al elevarse puede viajar en el espacio. Eso es lo que recibe aquí en el receptor. Recibe esas perturbaciones que están en el espacio produciéndose. Esas perturbaciones son parecidos como cuando uno está ahí en una laguna, por ejemplo, y cogen una piedra y le lanzan una piedra a la laguna. ¿Qué ocurre? Dentro de ese lugar donde cayó la piedra se crea una perturbación y esas ondas son lo que se transmite una energía, ¿no? En la poza de agua. Algo así ocurre acá en el transmisor, ¿no? Que se genera esa señal eléctrica en el transmisor, pasa por la línea de transmisión y el movimiento esa vibración que se hace en la antena electromagnética hace que se produzca una perturbación electromagnética en el ambiente, en el espacio, y eso es lo que recibe en el receptor. Detecta esa perturbación y la convierte en una pequeñísima corriente eléctrica aquí que excita al receptor y en el receptor tiene una serie de circuitos que lo que hacen es que baje de frecuencia la señal a una frecuencia a la cual nosotros podamos ver y escuchar las imágenes en la televisión, por ejemplo. Ese es más o menos, así, a breves rasgos, un resumen de lo que es una transmisión de televisión. Entonces, por ejemplo, en este caso, este transmisor, esta antena de aquí, de transmisión cumple básicamente la misma función que la de una antena de recepción, ¿no? Ese es el teorema de reciprocidad, es decir, que el mismo principio que yo tengo para la transmisión, esa antena va a servir para recibir una señal, ¿ya? Normalmente nosotros en clase hacemos una serie de cálculos, ¿no? Matemáticos, lleva bastante que eso, la parte de ingeniería, tiene que ver bastante con matemática, entonces, pero es bonito porque, digamos, uno ve esa parte matemática y en ingeniería tiene bastante el componente de que se estudia la matemática, pero también se lo puede ir comprobando prácticamente que va funcionando esas teorías matemáticas. Entonces, eso es bien interesante. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se muestran estas antenas o cómo se las modela? Por ejemplo, se las modela a través de unos parámetros llamados diagramas de radiación. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, este es el diagrama de radiación de un dipolo. Entonces,
si se los ve en dos dimensiones, se puede hacer como que una persona se para arriba de la antena y la ve hacia abajo. Entonces la vería así como una especie de orejitas de Mickey Mouse, más o menos. A ver, una imagen por aquí. Se ve algo así como esto. A ver, tal vez si se abre. Así, como aquí podemos ver un dipolo, ¿no? Podemos ver este dipolo aquí. A ver si se abre. Está tardando un poquito más. Vemos otro. Ah, realmente si uno se para arriba de este dipolo que está aquí, se ve una especie, arriba se ve como si fuesen unas orejas de Mickey Mouse. Y si nos paramos al frente de la antena, se vería como este radia en una forma como de rosquilla. Entonces, este tipo de antenas dipolo también son conocidas como antenas omnidireccionales. Quiere decir que son un tipo de antenas las cuales reciben energía de forma igual, casi en los 360 grados, los cuales está siendo rodeada. Entonces, eso es bueno en un sistema de recepción porque va a recibir energía de todos los espacios geográficos y puede esa energía tratar de reproducirla en el televisor, por ejemplo. Ah, se tardó bastante. Aquí esto, ya creo que se abrió. Ahí la imagen, no se cargaron así. Pero se ve esto de aquí, una especie de rosquilla. Aquí está, ¿sí ven? Es una especie de rosquilla las antenas dipolo. Normalmente nosotros en clase hacemos unas implementaciones como esta en el software. Creo que ya están apareciendo ahí. Eh, son, como pueden ver, son unas figuras que muestran las perturbaciones de los campos. Aquí, a ver si es que, ¿cómo mover esto un poquito? Ahí. Entonces aquí está la antena, la simulación de la antena y cómo esa perturba el campo. Y si ven que se forman una especie como de ondas, como que si fuesen unas especies de ondas esféricas. Es muy parecido, como les decía, esto de aquí, es muy parecido como cuando uno arroja una piedra a un estanque. Se forman estas ondas, pero en este caso son ondas electromagnéticas que, a diferencia de una onda mecánica, que es lo que se produce en una poza de agua, la diferencia es que estas no se las puede ver a simple vista, ¿no? Pero se hacen modelos teóricos, matemáticos, que se sabe que existen estos de aquí, que tienen este formato de aquí. Entonces son estas ondas las que las antenas logran detectar esas vibraciones y convertirlas en una pequeña corriente eléctrica en el receptor y a través de una serie de elementos se la puede amplificar esa señal, convertir y se la puede reproducir, por ejemplo, en, una, en un televisor o en una radio, por ejemplo, si fuese una señal de audio. Ok, entonces eso es un poquito así, a breves rasgos, un poco de la teoría que está por detrás de esto. Nosotros normalmente hacemos el estudio matemático de estos elementos, se hace con simulaciones con software, implementaciones, después algunas básicas, otras un poquito ya más complejas, pero siempre va acompañado de este análisis, ¿no? De un poquito de matemáticas y se lo va comprobando que va funcionando. Es súper interesante eso. Veamos ahorita, voy a pasar, déjenme ver aquí en la pantalla, voy a parar, a parar de compartir para regresar yo, ¿ok? Y voy a pasar ahora a la otra cámara para mostrarles aquí cómo vamos a construir esta antenita. Ya, está ahí. Seguramente me pueden ver. Entonces, está la cámara aquí mostrándonos lo siguiente. Voy a utilizar, vean, un gancho de ropa. Esto de aquí, un ganchito de ropa. Y voy a utilizar dos latitas de refresco. Puede ser cualquiera de estas latas ya sea de Coca-Cola o de algún refresco. Pixer aluminio esto de aquí, ¿sí? Tengo dos latas de estas, este elemento aquí que es un gancho de ropa, el cable que voy a utilizar es este cable de aquí, ustedes lo pueden encontrar en las ferreterías, solo voy a utilizar un pedazo aquí, ¿sí ven? Me dice que este cable es de tipo KTB 75 ohmios de electrocables, no, el vendedor, y es un coaxial RG59, este cablecito de aquí.
Entonces, en una punta ya le pelé un poquito la punta, le pelé esto de aquí. Le pelé 1.5 centímetros, de los cuales le saqué la chaqueta de cubrimiento de este cable, le saqué 1 centímetro para que quede este filamento de cobre aquí, ¿ya? El resto es este revestimiento y están estos hilos de protección de este cable. Este cable es muy bueno porque transporta la energía aquí en el cable de cobre y esta chaqueta metálica con estos hilos aquí es una especie de malla de protección que evita la interferencia electromagnética en este cable. Entonces, es un cable que no tiene muchas pérdidas, por eso se lo utiliza bastante en sistemas de comunicación de televisión cerrada, o el TV cable utiliza este tipo de elementos. En el otro lado le voy a coger, no le he hecho nada, le voy a hacer todo ahorita, le voy a pelar este cable, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces ahorita lo que voy a hacer, voy a coger las dos latitas y con un taipe o cinta aislante, le voy a coger y le voy a, a pegar de esta forma a la latita, a este sistema de aquí, ¿ya? Entonces permítame, voy a empezar a hacer eso. Voy a pegarle la latita. ¿Dónde está la? Aquí. ¿Ya? Si tienen unas tijeras también, nos ayuda a cortar. Aquí yo tengo un cúter que me va a ayudar a cortar estos elementos. Lo bueno es que no se necesita mucho realmente de estar cortando o algo. eh, es bien simple esta construcción. Y funciona bastante bien. Yo la probé. Funciona muy bien. Entonces lo que voy a hacer es eh, pegarle con una cinta, le voy a pegar a la lata. ¿Ya? La cinta puede ser cualquier tipo de cinta, no hay ningún problema en eso. Permítanme, es un poquito, al inicio sí es un poco tedioso esto, pero una vez que ya se pega y se queda estático, ya es bien más fácil el desarrollo. Entonces, vamos a pegarle aquí la lata con esta cinta. Permítanme aquí, sí. Uf, se dañó la cinta. Lo voy a sacar mejor primero. Permítame hacerlo de nuevo. A ver, veamos. Este elemento lo voy a sacar mejor. Una vez. Ya. Entonces vamos a pegar la lata al gancho de ropa. Okay. Listo. Entonces, la primera ya lo pegué así. Me falta el otro lado. Pegarle también. Igual voy a sacar un pedazo de cinta. Cortamos y le utilizamos para pegarlo ahí. Veamos. Lo pegamos aquí. Ya. Entonces, simplemente es pegar en un extremo este recipiente de aluminio. Y pues, nos debe quedar para adentro esta parte de aquí de la lata, ¿no? Es más fácil si le dejamos este elemento aquí de la lata, que es cuando se lo abre, no le retiramos, es mucho más fácil para hacer las conexiones. Ahora, que si se les quiebra, le pueden tratar de hacer un huequito a los lados y puede funcionar tranquilamente, no hay ningún problema. ¿Ya? En este caso se le deja así, el un lado, y vamos a proceder a hacer lo mismo del otro lado, es decir, conectarle así para el frente. Entonces estamos formando una especie
como de dipolo, como lo hicimos de antes gráficamente en aquella introducción. Entonces, de la misma forma voy a coger un poco de cinta y le voy a pegar el otro pedazo el otra latita que estoy utilizando en el otro sector de este gancho. Entonces vamos a ubicarlo. Aquí tenemos, no sé si se queda quietito. Aquí. Ya. Metemos este elemento aquí. Listo. Quedó ahí. ¿Sí ven? Y para que sea más estable le voy a pegar acá también, ¿no? Entonces saquemos otro tanto de cinta. Ya. Sacar otro tanto de cinta. Y conectar en el otro lado de la latita. Ya. Me queda así, vean. Eh, quedó un gancho con dos latas ahí puestas una del otro, al lado del otro. Entonces esto de aquí básicamente es como tener un dipolo. ¿Ya? Entonces ahorita simplemente tengo que hacer la conexión del cable coaxial. ¿Ya? Para eso, dejémosla esto de lado un instante. Tengo el cable ese que lo había mostrado al inicio, que es este de acá. En un lado ya le corté el 1.5 centímetros y le dejé 0.5 centímetros con el revestimiento y la chaqueta metálica. Y en el otro centímetro le dejé esta puntita de cobre. ¿Ya? Aquí ya tengo el conector este RG9, es 59, es un conector hembra para televisión. Entonces simplemente lo que voy a coger es, aquí le conecto esto, ¿no? Se le aplasta un poquito y nos queda así. Nos queda aquí no sé si se alcanza a ver aquí. ¿Sí ven? Este cablecito de cobre es el que va a ir conectado al receptor. Y aquí esto para que tenga mayor estabilidad, si es que no lo sueldan, no hay ningún problema, se lo puede utilizar a una cinta aislante para que le dé un poquito de presión al conector. Se le puede dar una presión al conector y funciona tranquilamente. Entonces aquí le pongo este cable aislante aquí en el conector. Entonces no necesariamente tengo que estar soldando, ya con la presión que logre imprimirle aquí la cinta aislante, ya queda listo el conector aquí con este cable. ¿Ya? Es bien sencillo. Entonces, si ven, sale un poquito aquí el pedacito de cobre, no sé si se alcance a ver, ¿ya? Y la parte del revestimiento metálico va a coger la carcasa de este conector. Del otro lado el conector está aquí, de esta forma, ¿ya? Voy a medirle 10 centímetros con una regla. Tengo aquí unos 10 centímetros, más o menos por aquí. Y le voy a quitar el revestimiento de plástico. ¿Ya? Le quito el revestimiento de plástico, con cuidado aquí con estos elementos de, del cúter o digamos una tijera. Siempre con bastante cuidado con estos elementos aquí. Le voy a sacar este revestimiento. Así me deja. Ya. Lo que hay que sacarle es el revestimiento metálico, perdón, plástico. Y el revestimiento este metálico que tiene, tanto de los hilos, de los cuales está acompañado este cable coaxial, hay que dejarle intacto, ¿no? Eso hay que tratar
la medida de lo posible no cortarlos a estos cables, porque esos son los que van a ser la parte de conexión negativa del dipolo que estamos formando con las latas, ¿no? Aquí solo me falta un poco para cortarle. Después le jalo esto. ¿No? Ya, ahí está. Si ven, solo le saqué el revestimiento plástico. De ahí queda este revestimiento metálico que está aquí. ¿Ya? Este revestimiento. Lo hago a un lado, este revestimiento metálico. Lo trato de dejar del mismo tamaño, no lo corto. Solo aquí lo enriedan. Normalmente van a encontrar así enredado en estos cables coaxiales. Es precisamente para evitar la interferencia electromagnética, que lo enriedan de esa forma. Entonces hay que desenredarlo un poquito. Este cable aquí para que quede suelto esto. ¿Ya? Tratar de desenredarlo lo más posible hasta abajo. A este elemento. ¿Ya? Aquí, como pueden ver, lo estoy tratando de desenredar. Es un poquito... solo es un poco tedioso, pero de ahí no es tan difícil esto. Solo es cuestión de desenredarle aquí este cable. Dejarle hasta abajo. Desenredado. Aquí dejémosle. Sacarle este elemento. No hay que cortarlo, ¿no? Esto lo vamos a utilizar, entonces no hay que cortar este cable. Entonces, de aquí, esta parte de aquí, del cable, yo voy a coger y de nuevo lo voy a enredar hacia aparte, ¿sí ven? Como si fuera un cable solo. Y acá, si ven, aquí tiene todavía un recubrimiento de una chaqueta interna metálica. Le voy a cortar en la mitad, le voy a tratar de cortar en la mitad, esto de aquí. Y esa chaqueta sí la puedo sacar, si quieren, se la puede sacar a toda la chaqueta, puede ser, sin ningún problema. Entonces, primero esta parte de acá, la mitad, me quedó esto en blanco aquí, que es ese elemento dieléctrico que me permite que haya ese aislamiento entre el conductor de cobre con estos otros elementos. Este elemento dieléctrico blanco lo voy a coger y lo voy a sacar aquí por la mitad más o menos. Con cuidado aquí con estos elementos de corte. ¿Ya? Entonces le voy a sacar esto y me quedo así. Aquí le quito esta protección para que me quede solo el dieléctrico, que no es un conductor. Hay que quitarle este elemento, ¿no? Porque si no se puede producir una especie de corto ahí en la antena. Entonces, para que haya un aislamiento entre este conductor de cobre y el elemento de afuera, que es este conector de aquí me parece una especie de aluminio este de aquí, este otro conductor. Los dos, tanto el cobre cuanto el aluminio, son excelentes conductores. Entonces, aquí le pelamos esto y nos queda de esta forma el cable en el otro lado. Si ven, nos queda esta parte del recubrimiento metálico. Ya, lo enredé de nuevo afuera. Quedó esta parte en blanco aquí y el conector de cobre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir una de las dos latas, cualquiera, no hay ningún problema, y le vamos a conectar este cable de cobre. ¿Ya? Y en el otro lado le voy a conectar este cable de acá a la otra lata. Le conecto este cablecito de acá. ¿Ya? Entonces veamos aquí nuestra especie de dipolo. Elijo cualquiera de las latas para hacer esa conexión. Un poquito le conecto ahí en aquel elemento que sirvió para sacar el líquido de
de estas bebidas, ese elemento para abrir. Y en el otro lado le conecto el recubrimiento metálico de la chaqueta de esta antena. Voy a ver aquí. Ya. 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 Entonces, bueno, lo que se trata es de que en una parte vaya el conector de cobre, ahí lo tratan de ustedes de enredar en estos conectores de la gaseosa, ¿ya? Y en el otro vaya la parte de esta chaqueta metálica, en la otra parte de la bebida. Un poquito solo de manipularle aquí, con cuidado de que no se vaya a cortar, no se vayan a cortar con estos elementos. Y también, sin moverle tanto esta parte de acá, de este elemento aquí, porque se puede cortar, ¿no? La cuestión es que esto de aquí, si es que le pueden estabilizar, tal vez con el mejor de los casos podría ver si es que le sueldan con estaño, si es que no tienen, simplemente le tratan de presionar, posiblemente tal vez puede ser con el mismo pegamento aislante. Y en el otro lado está la de cobre, ¿no? Le tratan de enredar a este sistema de cobre aquí al otro lado, le tratan de enredar lo mejor posible. Y después, si ustedes desean, a este cable lo pueden también, para estabilizar, lo pueden pegar aquí con otro pedazo de cinta. Entonces les queda permítanme mostrarles cómo quedaría ya con todo completo. Les queda así, ¿no? Les queda de esta forma la conexión. ¿Ya? Y simplemente ahora es cuestión de probarla en el televisor. Yo ya la probé de mañana, hice un video. Como es medio grande el televisor, medio difícil sacarlo. Les voy a pasar el video ahorita para que vean cómo funciona y que funciona bastante bien porque incluso así, por alguna cuestión bastante interesante, funciona hasta así, bastante mejor que la antena propia con la que vino este sistema. Veamos, permítame, voy a abrir el video para mostrarles. Ya, está aquí. Permítame compartirles la pantalla. Déjenme ver, voy a compartir aquí. Share. Ya. Está aquí el video. Me avisan si pueden escucharle el audio, por favor. ¿Se escucha el audio, tal vez? Está bajito. Sí, como lo hice con celular, está un poquito bajo. Pero sí lo escuchamos. Dale nomás. Ya, veamos. Tienes todo el volumen, Carlitos. Parece que sí. Okay. De pronto si vas un poquito explicando el video ahí, mejor. Exacto, como les decía, ahí lo que estoy haciendo está la prueba, ¿no? Porque, digamos, está el televisor conectado con la antena propia del televisor, ¿ya? O sea, no está conectado todavía con la nuestra que acabamos de hacer, ¿sí ven?
Entonces le voy a coger y le voy a desconectar ahí la antena propia del televisor con ese cable negro. La otra que hice es con cable blanco, que es el mismo cable, solo es el color nada más. Entonces ahí ya dejó de funcionar la señal, no se escuchaba nada incluso. Ahí ya le pongo la antena nuestra y ya se escucha la televisión. ¿Ya? Y aquí pueden ver, vamos moviendo la antena para ver dónde está la mejor recepción. Y hay un punto en el que se logra una recepción bastante buena. Incluso podemos ver que mejor incluso que la del propio elemento. De estas que ustedes si ven por ahí van y compran, cuesta sus $30. Que les dice, agarra todos los canales, toda la cosa. Pero así haciendo un experimento en casa, si ven que con un elemento reciclado y con elementos bien básicos, se puede ver que, o sea, puede darles un resultado bastante bueno, interesante y que funciona sobre todo, ¿sí ven? Entonces se puede apreciar ahí, si es que uno le logra sintonizar mejor, elevar la antena, se puede ver que funciona tranquilamente esta antenita que acabamos de construir aquí, que se comporta como una especie de dipolo de recepción para la antena, con elementos reciclados. Entonces, como pueden ver, ahí a veces se toman una gaseosa o una cerveza, pueden guardar eso y se puede construir algo que funciona tranquilamente en casa. Entonces, sería más o menos por ahí esa la experiencia que hemos hecho. Muy bien, Carlitos. ¿Y qué opinas? Las latas, las famosas latas que colocan en los vehículos, en la antena del vehículo, de su carro, de su vehículo y colocan una antena, una lata ahí. ¿Crees que de alguna manera mejora el nivel de recepción de la radio del vehículo? Se puede decir que teóricamente tiene un concepto por detrás que ayuda a explicar que sí podría funcionar en cierta forma, porque lo que hace la lata es ampliar el área de cobertura en cierta forma. Entonces, en cierta forma está ayudando a recibir, a capturar mayor cantidad de energía electromagnética que está en el aire en este momento de la radio de un carro, por ejemplo. En cierta forma sí puede ayudar no va a empeorar la recepción y posiblemente ayude en cierta forma porque amplía el área de cobertura si es que ustedes le ponen una lata a una antena de un carro, digamos. Yo diría que sí, de que funciona va a funcionar tranquilamente. No va a ser una mega ayuda, pero de que no va a empeorar, no va a empeorar el sistema. Va a ayudar porque aumenta el área de cobertura. Excelente, Carlitos. No sé si por parte, chicos, ustedes tienen alguna pregunta. Yo sí tengo un hito. Claro, con gusto. O sea, bueno, si es que podría ayudarme con la grabación de la reunión para poder hacer bien la antena. Claro, Alessandro, nosotros vamos a subir esto a nuestro canal de YouTube, pero puedes conectarte en las redes sociales también, en la de Facebook, en la de Twitter y en la de Instagram. Entonces también vamos a subir esta presentación y la puedes bajar el link sin problema para que lo puedas hacer. ¿En que Listo, estás listo. haciéndolo físicamente en este momento? ¿Lo estabas Claro, sí intentando estaba bien hacer? intentando, pero ya me quedé cuando tocaba pelar los cables, entonces ya me demoré. Ya, la pelada de cables, no sé qué opinas, Carlitos. ¿Qué sugerencia le puedes dar a Alessandro para que le sea más efectivo y no se lastime también? Claro está. Así, pueden utilizar ya sea estos elementos, por ejemplo, el cúter o a ver, déjenme cambiar de cámara. Yo utilizo normalmente estos dos. Vean, utilizo un buen cúter, eso sí, o sea, ustedes sí han visto, existen varios tipos de cúteres, unos más baratos, otros más caros, pero normalmente para cuando se trabajan estas cositas, sí es bueno comprarse uno más o menos. Este cuesta unos $5, entonces es bueno, lo que sí hay que tener cuidado, ¿no?
o unas pincitas de este tipo que siempre se utilizan en electrónica, entonces en ese aspecto estas cosas vale la pena hacer un poquito la inversión. Esto no cuesta más allá de $2, $3, los cortadores, el cúter, tranquilamente. ¿El cable Les... coaxial, algún valor? El cable coaxial es bien barato también. El cable coaxial por ahí no sé cuánto cueste, pero creo Creo que que los... el metro costará unos 45 centavos o alguna cosa Sí, así debe por ahí, ser. por ahí. El conector también no cuesta más allá de... O sea, si es que suman todo, tal vez hacer una antena de estos así con estos elementos, le sale por ahí sus $5, exagerando. Entonces eso les digo que funciona bastante bien, digamos. Y si ustedes comparan con cuando uno va a querer comprar una antena de estas que les dicen profesionales, cuesta sus $30 y eso. Y si ven, no es tantísima la diferencia entre una de estas super profesionales con la que uno puede hacer tranquilamente en casa y que le sale bastante bien los resultados. Entonces, y sobre todo para experimentar es bastante interesante la idea de hacerle esto con latas y eso. Yo le veo bastante interesante. Y no es tan difícil, ¿no? Si se dan cuenta son cosas que uno puede encontrar y experimentar y ver que funciona tranquilamente. Ya, tengo una pregunta. Me dicen que en qué canales podría funcionar la antena. O sea, teóricamente es para que funcione en televisión abierta. Normalmente va a coger los canales más bajos. Ahora, ya si es que uno quiere hacer una antena de recepción que coja todos los canales, ahí, por ejemplo, ya en clase se hace los estudios de algún tipo de antenas, por ejemplo, este de aquí es un dipolo, ya que coge, por ejemplo, eh, los canales más bajos, sobre todo. Pero para que cojan todos los canales, normalmente hay tipos especiales de antenas conocidas como log periódica, que esas también, por ejemplo, en clases sí se las intenta construir, que son una especie de una serie de elementos de diferente tamaño para que coja diferentes canales. Entonces, esa antena log periódica fue inventada por ahí por los años 40 y es una de las típicas que sirve para, que tiene un amplísimo ancho de banda y puede coger casi todos los canales, desde los más bajos, de canales abiertos, hasta los más altos realmente. Entonces, ese tipo de antena es la que coge casi todos los canales, una antena conocida como log periódica. No sé si podemos Lo que hicimos ahorita es una especie de dipolo, ¿no? claro, recordarles a la audiencia el tipo de cable coaxial Sí, que el lo has cable utilizado, es un que creo que hay otros que RG59. no. Ujú. Ajá, ustedes van a la ferretería, le dicen si me puede dar un cable coaxial RG59 o simplemente un cable para televisión, le dicen, y ya les da el cable coaxial. Y el conector es un conector tipo hembra, también RG59 para televisión. Y lo que se hace, el conector realmente es el trocito de cobre que ustedes le dejan para la entrada, ¿no? Que es déjenme mostrarles de nuevo, eh, que así. Ahí, ¿sí? Este es el pedacito de cobre que le dejamos y el resto es el conector que lo... Esto, el conector no les debe costar más allá de 50 centavos, incluso 30, depende de la ferretería. No es tan caro esto, ¿no? Es bien barato. Entonces, por eso les digo que hacer esto, o sea, en casa y todo, o sea, exagerando sus $6, $8. Entonces, ustedes le hacen esto y funciona tranquilamente, comparado que, como les digo, una antena que nos la quieren vender en 30 o en algunos casos bien más cara, he visto que las venden en esos precios. Y que, como vimos ahí, si vieron que la antena que yo tengo puesta de la televisión, que ya vino con la televisión, tiene su recepción, ¿no? Pero si ven que la otra, hasta meneándole en cierta forma, tenía una mejor recepción realmente. Entonces, o sea, funciona bastante bien este tipo de elementos. Y sobre todo con estas cosas recicladas, quedan bastante bonitos. O sea, no quedan ni siquiera, no ni siquiera tienen un aspecto feo. Lo que sí que, claro, obviamente con más tiempo, ustedes con más calma le pegan bien, tal vez en vez de utilizar tipo
este elemento de aquí, pueden pegarle con alguna silicona o algo. Queda bastante elegante, no queda ni tan feo realmente al aspecto de la antenita. Entonces, es una opción bastante bonita, vean. No queda tan fea realmente. No sé si tienen alguna pregunta por parte de... Yo también tengo Claro, otras preguntas. con gusto, ¿Esta Erika. antena coge canales digitales o analógicos de los dos o cómo sería? Cogería los dos tipos de canales, porque realmente entre canal analógico y digital, lo que ustedes están recibiendo en el aire es analógico todo eso. Lo que hace la conversión digital es el televisor adentro. Entonces, lo que ustedes están recibiendo con la antena, básicamente es una onda electromagnética, que eso es analógico. Ya sea analógico o digital, lo que hay en el aire es analógico. Lo que hace la Porque, conversión adentro de la televisión es el tipo de receptor, ya sea analógico o digital. claro, y con respecto a esto que dijeron, creo que Arcotel dijo de que se va a apagar la señal analógica, ¿cómo sería? ¿No son dos diferentes? No, o sea, como te digo, o sea, la antena recibe una onda electromagnética y lo que viaja en el aire, eso es analógico. Cuando dice Arcotel que va a apagar ¿cómo se llama? Señal analógica. La señal analógica, lo que va a hacer es dejar de transmitir en cierta forma canales analógicos. Es decir, un receptor que solo reciba analógicos ya no va a poder recibir señales digitales. Pero es porque en el receptor ya no puede hacer ese cambio. Sí. Pero en el aire lo que está viajando es una señal No, continua, es una ya. perturbación, que no tiene que ver si es que es analógica o continua, siempre va a ser analógica. Lo que se hace la conversión es en el receptor digital. O En sea, la va a tele. funcionar tranquilamente con digital. Ya. Ajá. Y de ahí una última, en la antena, al pelar el cable, en la segunda lata, no la malla, sino en el otro cable, hay que Ajá. pelarle y dejarle solo El el cobre. polo, ¿no? El cobre, exacto. El El cobre, cobre y la parte de abajo, el blanco, ¿no? sí, No el sé blanco es para que si haya le esa puedo protección compartir ahí para que vean. cobre y la chaqueta de revestimiento metálico. Entonces, ese blanco que es Sí, el eléctrico permite que no haya una especie de como cortocircuito entre los dos polos. este de aquí le corto nomás, ¿no? Esta mallita de aquí. La malla sí, o sea, la malla Es, es la que es la. este Ah, aluminio que sí, viene recubierto esa ahí. de aluminio como azul, me dices tú. Sí, le puedes cortar. Solo déjale los hilos metálicos. Ya. Ajá. Eso no hace ya. De ahí todo. Bien, gracias. Sí, tranquilamente funciona. Es un experimento bastante sencillo, pero como pueden ver, o sea, se lo ve que funciona y se comprueba todo eso que les decía. O sea, esa es nuestra idea por detrás. A veces en clases ponemos algunas cosas de matemáticas, de esquemas y eso, simulaciones y eso. Y la idea es terminarlo en un proyecto. Entonces, esa es la ingeniería, lleva ese proceso de combinar matemáticas con elementos que, o sea, se los vea trabajar. Porque eso es lo bonito, al menos de ingeniería yo le veo, eso es bien apasionante, de que se demuestra la matemática que está por detrás. Claro que así, esto bien sencillo funciona, ¿no? De ahí, digamos, uno en los laboratorios lo que se hace son producir cosas más complejas, inclusive, por ejemplo, para receptores de sistemas de Internet y ese tipo de cosas. Bueno, ahora obviamente por estas cuestiones de la pandemia es medio complejo hacer eso, a veces quedamos en simulaciones, pero así estas cosas caseras se las puede hacer tranquilamente y ayudan a experimentar y se les conoce en inglés como hackings, o sea, hacer funcionar algo con cosas recicladas y eso. O sea, hacer un hackeo de alguna cosa. O sea, no, el hackeo no es una mala palabra de robar o algo así que los medios de comunicación la orientan así. En Estados Unidos esto de hacerlo por ti mismo se llama hacer hackings de cosas. Es un hobby bastante interesante y que se lo ve que funciona bastante bien. En algunos casos explican cómo funcionan estos elementos. Entonces es bien divertido por un lado hacer este tipo
experimentos. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna acotación del caso? ¿No? Perfecto. Nosotros les compartí las redes sociales que nosotros tenemos de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver en el chat, les he compartido las redes sociales para que ustedes puedan, nosotros vamos a subir este video, ¿sí? Gentilmente, Carlitos, muchas gracias por tu apertura. Y vamos a subirlo para que ustedes puedan replicar las veces que ustedes requieran y puedan repetir y generar esta antena, pues que seguramente les dará mucho beneficio en el nivel de recepción, ¿no? Sobre todo canales de televisión, pienso que está funcionando bastante bien, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahí está, @ingeniería teleudla, encuentran en Facebook como @udla telecomunicaciones, ¿sí? Y en Instagram como inteleudla. Entonces, ahí para que nos puedan seguir, nosotros subiremos esto, lo propio creo que en la noche, y ahí podrán tener este taller que le hemos desarrollado y espero que haya sido del agrado de ustedes y que lo consideren como un elemento de apoyo para realizar estas actividades que a veces son necesarias, ¿no? Tipo caseras, un tipo de antena casera en beneficio de ustedes, básicamente. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda adicional. Si no, agradecerte, Carlitos. Sí, Sí, claro. disculpe, yo tenía una duda. Claro, En la Sebastián. parte de que va directamente conectada a la televisión, la parte de que había que pelarle para dejarle solo el cable de cobre, no directamente, no había que dejarle ninguna capa más. Sí, a ver, te muestro de nuevo cómo quedó definido. En este, a ver, le cambio de cámara para que se vea mejor. Ahí. Le voy a sacar de nuevo para que vean. Un segundito para sacarle este elemento que le pegué aquí. Este quedó medio bastante Bien pegado. Sí. Así debe ser, ¿no es cierto? Sí, haciéndole presión porque, o sea, mucha gente le suelda esto, ¿no? Pero si ustedes desean con este elemento haciéndole presión, funciona tranquilamente. A ver, ahí. ¿Ya? Entonces, si ven, queda, le dejan esta parte de cobre y el otro le pueden dejar hasta con el revestimiento de la chaqueta metálica y con estos hilos aquí, ¿ya? No hay ningún problema. Entonces, queda este revestimiento metálico. Esto le peleé 1.5 centímetros. Y el cable de cobre solo le dejé 1 centímetro para este elemento aquí. Entonces se le mete aquí, se le introduce, se le hace un poquito de presión ahí y les queda esta puntita salida. Entonces esta puntita es la que va a ir la que se va a introducir en el televisor. ¿Ya? Y este elemento se queda en contacto con la carcasa del conector. Entonces aquí después le pegan esto para que no se les afloje y queda funcionando tranquilamente el sistema. ¿Ya? Pues simplemente le peleé 1.5 centímetros, le dejé 0.5 a este revestimiento. Este aquí le dejé para que haga presión, ¿no? Y de ahí el otro elemento de cobre es el que va adentro. ¿Ya? Entonces, Gracias. es eso, no es tan difícil realmente, es bien sencillito. ¿Ya? Perfecto. No sé si tengan alguna otra preguntita, algo que requieran, y si no, estamos gustosos pues de que en el momento que ustedes requieran, pues contactarse con nosotros y poder, e incluso no se olviden, vamos a generar otros talleres que los iremos realizando. El próximo taller pues será, calculo yo, si no es a finales, a comienzos del otro mes, y les invitaremos cordialmente para que ustedes puedan asistir.
a este otro taller relacionado con las telecomunicaciones. Sin más ni más, no sé si alguna otra pregunta tengan, pues no veo ninguna. Quiero agradecerte, Carlitos, por tu participación, como siempre, muy interactivo, muy dinámico el aprendizaje para las personas que asisten a este taller. Y pues agradecerles a todas las personas que han participado en esta jornada y nos veríamos para la siguiente. No se olviden, esto lo subiremos a las redes sociales y no se olviden de colocarnos un like. Muchas gracias a todos y una muy buena tarde. Julito, muchas gracias. Gracias, chicos, por su atención. Una buena tarde para ustedes.